Sandra Martín, dos tandilenses viajeros con los que, bueno, si bien ya nos conocemos hace mucho tiempo en el ambiente deportivo, ellos han adquirido una experiencia inigualable de la que nos contarán en breve seguramente todos los detalles de esta linda experiencia que vivieron en hacer tantos kilómetros en un viaje que, como toda primera vez, seguramente va a ser inolvidable. Chicos, bienvenidos. Esta es una charla informal, como dijimos, vamos a venir con los temas porque en un viaje pasan muchas cosas. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien y muy contento por la nota que nos vas a hacer. Bueno, el placer para mí de poder compartir no solamente con ustedes esta charla, sino que también transmitir a través de esta entrevista para muchos que hoy seguramente estarán mirándola y dirán, ¿por qué yo no? ¿Cierto? Porque detrás de cada historia hay un mensaje. Tal cual, mirá, yo te digo cómo nació este viaje. Este viaje nació a través de un sueño que yo tenía, ¿no es cierto? Que yo siempre dije, el día que yo me jubile, me voy a ir a hacer la Ruta 40 en bici. Y bueno, lógicamente es muy amplio lo que quería hacer, pero bueno, ahí empezaron a surgir un montón de cosas, de que no querían de que fuera solo. Y bueno, y ahí surgió la posibilidad de que Sandra me acompañara. Bien, y Sandra, hiciste ese gesto de ¿por qué no? No, con los chicos no queríamos que viajara solo, porque bueno, como te dije antes, en la charla antes que empezáramos, habíamos estado viendo muchos videos, sabíamos de las dificultades que tiene esta ruta y aparte porque bueno, hace 40 años que estamos juntos y todos los proyectos fueron de dos. Entonces yo me sumé a este proyecto, al que le agradezco porque me dejó ser parte de este proyecto y al que tuve que adaptar un montón de cuestiones porque yo no sabía andar en moto, por ejemplo. Claro, ahí ya venía la combinación, o sea, digamos, Sí. El viaje para un ciclista en principio. Exacto. Y después había que adosarle un integrante y otro vehículo. Y otro vehículo. ¿Cómo fue eso, chicos? Bueno, empezamos a ir acá, ¿no es cierto?, a las estaciones aledañas a nuestra ciudad, buscando la combinación que verdaderamente nos hacía falta para poder circular. Por ejemplo, ella no sabía andar en moto, entonces, bueno, verdaderamente practicábamos los caminos de tierra, íbamos adecuando las velocidades, ella iba tomando dominio de la moto y bueno, nos íbamos acostumbrando y hacíamos etapas de 110, 120 kilómetros, 90, pernotábamos en algún pueblito cercano, entonces almorzábamos y terminábamos la recorrida y bueno, y así nos fuimos adaptando y preparándonos para lo que iba a ser el viaje. Para vos, Sandra, un mundo totalmente nuevo, partiendo de la moto. Sí, aparte los chicos, nuestros hijos, que tenemos 3, me cargaban porque me decían, ustedes nunca nos dejaron comprar una moto y ahora te compraron una moto vos. Sí, bueno, pero esto va a ser para hacer una ruta, un camino, un viaje. Me encontré con un mundo maravilloso, la moto realmente me enamoré, me costó mucho porque a pesar del entrenamiento que habíamos tenido de 4 meses, realmente aprendí a andar en moto en la Ruta 40. Como decimos siempre, ¿no? Hay un antes, un durante y un después. Vamos a ir en ese proceso, en esta charla, porque una vez que los agarró, no quiero sacarles todo lo que tengan, porque realmente los que hemos andado en la ruta o tenemos algún tipo de experiencia en viaje en bici, por ejemplo, en mi caso, puedo entender todas las cosas que nos cuentan, pero hay gente que no sabe, no entiende, no comprende o no se imagina de lo que puede suceder, porque una vez que salís, o sea, cada kilómetro es una historia. Exacto. Llamaba mucho la atención el binomio moto-bici. Yo cuando llegaba a algún lugar, primero se acercaban pensando que iba yo sola, una mujer,
ya grande, yo tengo 56 años, en moto, con un carrito, y cuando se hace, no vengo sola, vengo con, ¿no cruzaron un flaco atrás en bicicleta? Bueno, estamos haciendo la 40 los dos, en moto, en bici, llamaba muchísimo la atención, y yo creo que logramos encontrar el equilibrio. Lo primero era asegurarme, porque yo no solo era su acompañante, sino que trataba de ser también su soporte en cuanto a la comida, el agua, lo que él necesitara estando en la bicicleta. Entonces era como una seña, él me levantaba el brazo y eso para mí significaba adelantate 10, 15 kilómetros que estoy bien. 4 meses de preparación, adaptación a la bici, adaptación a la moto. Pasan esos 4 meses donde recorrieron un montón de kilómetros, llegó la adaptación y llegó la hora de viajar. ¿Cómo fue el primer paso? El primer paso, bueno, fue todo de logística, enviamos todas las cosas a Río Gallego, todo embalado, habíamos preparado todas las cosas, por ejemplo, carpa, bolsa de dormir. O sea, la logística para un viaje de este tipo, que tenés que mantener durante mucho tiempo, demanda un montón de cosas, por cuestiones de comodidad y de alojamiento, lógicamente. Y bueno, ¿cómo fue? Fuimos transcurriendo, enviamos todos allá y bueno, y de ahí empezamos por la ruta a dirigirnos al kilómetro cero. Tuvimos un montón de inconvenientes, el primero de ellos fue que, a ver, ¿qué pasó? Nos enteramos todos. Bueno, el comienzo de la Ruta 40 tuvo un montón de complicaciones. Primero, que nos dimos cuenta que no habíamos llevado ninguna de las 2 llaves de la moto. Pequeño detalle. A lo que, bueno, primero, obviamente, discusión en el medio, que sí, que no, que vos, que yo, que bueno. La cuestión es que mandamos a buscar la llave, nuestros hijos la mandaron por correo, pero lo que pensábamos que iba a tardar 3 días, tardó 7. Entonces llamamos a los chicos de Rider Moto, que son los que nos vendieron la moto y nos asesoraron todo el tiempo, y le dijeron a Martín cómo desarmar la parte de adelante, desconectar un cable, poner una llave, y bueno, Martín que se las ingenia, y al lado de la hostería encontramos a un chico muy bueno que nos dio una mano, pudimos armar todo el encendido y la carga de nafta, que es lo esencial para andar en moto, y una vez realizado eso, llegó la segunda parte, que era armar el carro para poder llevar todo el equipaje que habíamos preparado. En cuanto a preparación, había que tomarse todos los recaudos porque era el punto de partida y después donde te tocara hacer noche. Exacto. Tal cual. Por eso era la previsión de tanto equipamiento. Que dicho sea de paso, bueno, cuando iniciamos el viaje tuvimos un montón de problemas con el tema de los enganches que habíamos hecho porque íbamos con demasiada carga. Tal fue así que se nos rompieron los 2 enganches antes de llegar a Cabo Vírgenes. Tuvimos que retomar, reparar y poder salir recién al otro día, ya habiendo hecho un chequeo de todo lo que teníamos, y mandamos a Tandil 23 kilos volvieron para Tandil de equipaje que habíamos traído de más. Pero bueno, o sea, la inexperiencia, era nuestro primer viaje, nuestra primera salida así, si bien siempre hemos hecho cambios, pero no es lo mismo ir en un auto que ir en una moto y una bicicleta. Y bueno, después arrancamos. Santa Cruz, yo digo que fue el que nos enseñó a tomar ritmo de ruta y a organizarnos. El viento en contra. Sí, el gran desafío en todo lo que es el sur es el clima. El clima. Generalmente nosotros nos dirigíamos hacia el oeste y es el viento predominante en esa zona es del oeste. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los días nos tocaba luchar con viento en contra, con una constante que se mantenía entre 50 y 60 kilómetros, todos los días.
Tal es así que nosotros, como recién dijo Sandra, que fue un gran aprendizaje, empezábamos a levantarnos a las 5:30 de la mañana para poder ganarle una hora y media al viento más calmo y poder avanzar. Exacto. Sí. Fue un montón de cosas que tuvimos que adaptar para poder hacer el viaje. Es increíble como en el camino uno tiene que ir adaptando la estrategia. Sí, totalmente. Totalmente de hecho, cambiante. El primer día hicimos Cabo Virgen, bueno, arreglamos todas las cosas, hicimos Cabo Vírgenes, volvimos, nos emocionamos, nos fascinamos con los lugares, no podíamos creer que tantas veces habíamos visto por video el faro, los pingüinos, el kilómetro cero y estábamos ahí. Fue una emoción muy grande. Y al día siguiente pensábamos ir para Río Turbio, 28 de mayo, 28 de noviembre, perdón. Y en Gendarmería nos paran y no nos dejan seguir por la ruta 40 hacia esa zona porque había previsión de fuertes vientos de hasta 180 kilómetros. Nos recomiendan seguir por la ruta 5, pero que tuviéramos cuidado. Tal es así que a mitad de camino nos agarra un cambio de dirección de viento y tuvimos que tirarnos a la ruta porque directamente el viento nos sacaba de la ruta y fue ahí donde, después de estar 2 o 3 horas tirados ahí en la ruta, vino Seguridad Vial de Santa Cruz, nos levantó y nos llevó al puesto donde queríamos llegar nosotros porque... Sí, ese día nos faltaban 15 kilómetros, pero las ráfagas de viento eran tan fuertes que directamente a mí me sacaban de la ruta, me ponían de un extremo al otro, me sacaban de la banquina y me tiraban abajo, era imposible avanzar. Y bueno, ya llegó un momento que también me había agotado de tanto esfuerzo. Entonces bueno, fue ese día que decidimos, estábamos en una meseta totalmente plana, no encontrábamos un hueco donde poder meter la carpa para poder pasar la noche. Y bueno, claro, fue así que ese día pasaron las patrullas y nos faltaban 15 kilómetros. 15 kilómetros para llegar al lugar y estuvimos 3 días porque hubo 3 días donde la ruta se cerró por fuertes vientos. Y eso nos enseñó a nosotros a hacerle casos y hacer otra lectura de cuando veíamos en el clima que decía ráfagas, donde aparecía el dibujito de viento y que te decía entre 45 y 65 y ya era para tener cuidado, era peligroso, era para tomar precauciones. Entonces todo eso lo fuimos aprendiendo. La ruta es una maestra constante. Permanente. Y dentro de ese aprendizaje y de ese tomar recaudos, también se permitieron mucho el disfrute. Sí, ni hablar. Una vez que nos pasó este temporal, ¿no es cierto? Empezamos a desandar, ¿no es cierto?, por Santa Cruz. Los caminos maravillosos, el paisaje es agreste, pero es muy bello. Como yo digo, todo lo que es la Patagonia es muy bella, nada más que hay que entenderla, porque verdaderamente el viento que es constante hay que saberlo tolerar. El frío era predominante también durante todo el día, los días eran muy grises y cabe destacar que nosotros arrancamos en enero. En enero comenzamos en el extremo sur. Sí, con temperaturas máximas de 15, 16, 18. Santa Cruz fue duro, pero fue muy bello. Yo tengo guardadas imágenes de ir en la moto y de repente girar la cabeza y ver cómo una manada de guanacos iba corriendo al lado mío, o pensar que era un matorral y de repente se levantaba y eran choiques que salían corriendo. Eso también creo que te da el hecho de hacerlo en bicicleta, en moto a una velocidad mínima, permitirte eso, ¿no? Ver algo que te llama la atención, que es bello, parar, sacar la foto, disfrutarlo. Porque a veces lo que decimos con Martín es que ningún video, ninguna filmación va a retratar lo que uno ve, está viviendo y está viendo en ese momento. Seguro, pero ese video, esa foto es la que están viendo hoy nuestros televidentes, ¿sí? Son los que pueden nutrirse de todo lo que ustedes están contando. Siempre uno dice que lo que uno vive se lo lleva en las retinas
es muy bueno, es inolvidable, pero qué lindo a veces ver una imagen, una foto, un video, porque te recuerda ese momento. Tal cual. Sí, Tal cual, es así. Yo estoy ahora editando los videos para subir a YouTube y vuelvo a sentir el frío, el viento, recordar el ruido o el silencio. Los silencios más hermosos hemos vivido. Hemos visto los cielos más estrellados. Hemos tenido los almuerzos más impresionantes tirados a la vera del camino. Porque nos sentábamos en la tierra, pero rodeados de una belleza sin igual. ¿Cómo fue esa convivencia? Porque no es fácil en el sentido de que, bueno, uno pedalea y el otro va de moto. ¿Cómo fue esa convivencia en equipo? Bien porque nosotros... No nos hablamos. A 10 kilómetros era la convivencia. Fue fantástico. No, lo que sí teníamos, por ejemplo, todo lo que fue sur, nosotros implementamos lo que fue una merienda-cena. Como nos levantábamos muy temprano, nosotros merendábamos y cenábamos ya directamente 9 y cuarto. Sí, nos acostábamos a dormir. Pero haciendo toda la hoja de ruta del día siguiente. Entonces sabíamos en qué punto podíamos parar, en dónde teníamos abastecimiento, a cuántos kilómetros. Y bueno, ya con esa, o sea, con un panorama fijo del día que íbamos a hacer, ya estaba todo programado, tanto como el almuerzo, la bebida. Entonces, bueno, generalmente nos contactábamos de esa manera y no, por lo general yo me adelantaba, cuando llegaba tipo 12 del mediodía, yo ya me adelantaba, qué sé yo, 10, 5 kilómetros, buscando un lugar donde estuviera el reparo, preparaba café porque sí, en el sur tomábamos café al mediodía, una buena taza de café, el sándwich que no faltó nunca, de queso con huevo duro, proteína pura, una fruta, Martín se tiraba por ahí 15 minutos y ya levantábamos todo, comábamos todo y salíamos. Y a la llegada era mate con café o galletitas y ya pensábamos en la comida y el almuerzo para el otro día. Y como dice, estudiábamos la ruta la hoja de ruta. Después, a medida que fuimos conociendo a distintos viajeros, ellos nos recomendaron aplicaciones. Teníamos Windy, Osman, después teníamos otra más que, bueno, en este momento no me acuerdo, que vos bajás el mapa y no necesitas conectividad, porque también ese es un gran tema. No vos salís de la ciudad y no tenés red y no tenés internet. Nos quedábamos totalmente mudos. Entonces, para nuestra familia lo que nosotros hacíamos era, bueno, mañana hacemos 70, no sabemos si vamos a tener conectividad, pero pasado llegamos a la ciudad. En el sur, nuestros refugios más seguros fueron los puestos de vialidad. En todos los puestos de vialidad que paramos, tuvimos un lugar, tuvimos baño, tuvimos agua caliente, un lugar de reparo, donde poder pasar la noche. Que esos lugares por lo general estaban a mitad de camino entre dos ciudades que por lo general están en 150, 180, 200 kilómetros. Y eso nos ayudó muchísimo para poder avanzar, porque después parar al lado de la ruta, y si lo hubiéramos tenido que hacer, sí, pero no teníamos un árbol, no teníamos un reparo, nada. Entonces iba a ser duro, pero bueno, pudimos zafar con eso. ¿Muchos viajeros en el camino? Yo encontré muchos. El tema de los ciclistas, lo que más encontré fue entre Calafate, entre Calafate y Río Gallegos. No, que hacen la ruta austral. Chaltén. Y el Chaltén. Generalmente hacen la ruta austral y es el circuito elegido para los extranjeros. Claro, vienen de Chile, bajan por el Chaltén, van hasta Ushuaia, vuelven y algunos después se extienden hasta los Siete Lagos. Esa fue la zona donde más ciclistas encontré. Después en la ruta, más digamos en Chubut y en Río Negro había, pero muchos viajeros en moto.
Eso. Mucho en moto. Mucho en Mucha moto. moto. Mucho en moto. Sí, 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 sí. Sí. Martín, vos como ciclista, viviendo desde lo que fue en la previa, esos 4 meses, la preparación, iniciar, dar los primeros kilómetros, ¿cómo fue tu adaptación en el día a día, teniendo en cuenta que tenías clima adverso para pedalear, que había que modificar la estrategia, salir 1 hora o 1 hora y media antes, hacer días quizás más largos desde temprano, prolongar un poco el descanso, esa merienda cena? ¿Cómo lo adaptaste vos como ciclista? No, yo me fui adaptando bien y fui tomando conocimiento, más que nada era lo del clima, porque es tan variable el viento y es tan fuerte que muchas veces tenés que administrar energía porque las distancias son muy largas. Yo verdaderamente me encontré bien en todo momento y en ningún momento digamos que sufrí al extremo. Si bien ya te digo, parábamos al mediodía, almorzábamos, o sea, yo las reservas de energía siempre las tenía bien y el descanso, así sea en la carpa, como dormíamos, era muy bueno y me daba lugar a recuperarme para el otro día. Sí, y vos, Sandra, en la moto, siendo que, a ver, un motociclista convencional, siendo que han cruzado muchos, dirían a velocidades mucho más rápidas que las tuyas. Vos tenías que ir acelerando, controlado, ¿cierto? Porque ibas siempre tratando de no perder de vista a Martín, o ir con él, o cortar el viento, no sé cómo fue. Pero bueno, siempre de cerca. ¿Cómo adaptaste eso en la cabeza? Porque tampoco es fácil, porque el que va pedaleando, por ahí, qué sé yo, entre el esfuerzo, el movimiento, lo pasa. Pero el ir sentado y el ir, quizás sí, vas disfrutando un poco más del paisaje, pero tenés que ir controlado. Sí, yo, bueno, me había conseguido, los chicos de radio me habían regalado un sistema o un cosito de plástico con el que yo trababa y tenía una velocidad crucero, que no superaba los 20-25 kilómetros. Entonces yo... Distendida. Iba distendida, claro. Grababa, cantaba. Sí, hay tiempo para todo ahí. Pero sí, por ahí iba atrás, a veces adelante. Él me decía si necesitaba que me pusiera adelante o al costado por el viento, pero como llevaba el carrito era medio, complicado, y aparte que como recién arrancábamos yo fui aprendiendo sobre el camino, acostumbrarme que llevaba algo atrás, calcular distancia, eso fue todo un aprendizaje, pero no, lo llevé bien. Después, bueno, me ponía música, pero el tema de la velocidad, ya te digo, lo controlaba con ese... Como un regulador, digamos. Exacto, sí, con ese artefactito que nos habían regalado, y bueno, yo trababa y... Después, por ejemplo, viajar de esta modalidad también nos abrió un montón de puertas que, digamos, bueno, teníamos que viajar, hacíamos la distancia, pero también podíamos hacer turismo. Claro. Porque nosotros llegamos al Calafate y yo tenía en mente ir a los glaciares. Entonces, bueno, son 90 kilómetros de ahí, inclusive nos desviamos, para llegar a Calafate nos desviamos 60 kilómetros, 30. El cruce son de la 40. Llegamos, hicimos camping ahí, pero el otro día nos fuimos a los glaciares. ¿En qué nos fuimos los dos? En moto. Teníamos la moto, tenía la movilidad. Entonces teníamos la posibilidad y bueno, la aprovechamos en un sinfín de lugares para poder hacer turismo. O sea que también nos abrió una puerta inmensa, porque si yo tenía que ir en bicicleta, hacer de vueltas para acá, para allá, estaríamos todavía de viaje. No hubiéramos podido. Entonces, bueno, la verdad que nos facilitó la vida poder conocer un montón de cosas con el tema de la moto y viajar así los dos. ¿Sabes qué? Fui siguiendo todo el viaje, pero sí, pocas veces les comenté algo más de una reacción o algo. Porque yo esperaba este momento, que me lo contaran ustedes. Y en esos posteos que vos hacías y hacías una descripción detallada de cada momento que viviste en esos días,
para mí, que lo leía, que leía ese posteo, me imaginaba como en aquellos tiempos cuando no había más tecnología que el diario Nueva Era en esa época, que vos leías y a través de la lectura te imaginabas todo eso. Me hiciste sentir eso. Sí, sí, Tal cual, nosotros queríamos transmitir verdaderamente lo que sentíamos, lo que veíamos en ese momento. Sí. Por eso queríamos reflejarlo de la forma más natural que pudiera. Sí, más genuina y espontánea. Sí. Yo una vez, bueno, yo siempre digo, yo mi corazoncito lo tengo en el norte. Y para mí entrar a La Rioja, y bueno, llegar a Salta y Jujuy, ni te cuento, pero ahí se me ocurrió, ¿no?, decirle a mi cuñada, ¿cómo no va a haber tantos cantores, poetas y copleros en estas tierras? Si la tierra te invita a ser poeta, con la belleza que te muestra, que te escupe todo el tiempo, y el equilibrio de los colores, yo que soy de la rama del arte, ver esos rojos y esos verdes, yo digo, ¿cómo no van a ser complementarios si te equilibran, están equilibrados en la naturaleza? Entonces, es eso, ¿no? Todo te impacta de una manera que te lleva a buscar palabras en la poesía para poder describir, porque no encontrás manera para describir lo que es nuestro país, en definitiva nuestro país. Sin duda, es tan largo, tan grande, tan lindo. Ahora háblame de la gente con la que te encontraste. Bien, a lo largo de la 40 la gente es maravillosa, es muy servicial, se brindan 100% y la ayuda al viajero es completa, tanto como para orientarte en los lugares para hacer las compras, en alojarte, en todo. La gente es muy servicial. Inclusive sí, nos ha pasado casos que en la ruta paraban, nos tocaban bocina, paraban combi o algo por el estilo, paraban unos metros más adelante, nos ofrecían si queríamos tomar algo, si teníamos comida, si necesitábamos agua fresca. Nos ofrecían infinidad. Sí, no, la verdad, la gente que tenemos es maravillosa. Yendo para el Calafate, para una camioneta delante mío, pasa, me toca bocina, yo saludaba, yo para adelante, me para y dice, te doy mi tarjeta, cuando lleguen al Chaltén, me llamás, comemos un asado, me contás de tu viaje, vos venís con el flaco que viene atrás, sí, los espero, cama calentita, ducha, todo gratis, me dio la tarjeta, subió la camioneta y se fue. Y yo me quedé, ¿qué está pasando acá? Pero sí, y eso a lo largo de la ruta en todos lados. En mayor medida, ya te digo, te ofrecen todo. Sí. Maravilloso. Nosotros contamos, cuando también hemos realizado algún viaje así, que estas cosas que están contando ustedes, que pasan en otros lados también, digo, qué lindo que el argentino es tan solidario, ¿verdad? Que tiene tanta solidaridad y un corazón tan noble, ¿no? Porque que pare de su vehículo, que te invite a su casa, bueno, eso habla de lo grande que somos, ¿eh? Sí. Realmente. Después, nosotros saliendo del Calafate, tuvimos un primer encuentro con un viajero, un cicloviajero, que se llama Lucas Álvarez, que estaba parado ahí en la ruta haciendo dedo, estaba acampando al lado de un río bellísimo, cruzamos unas palabras, tomamos unos mates y seguimos nuestro viaje, y después nos encontramos con él de nuevo en Villa La Angostura, más precisamente en el lago Villarino. Nos volvimos a encontrar, él venía pedaleando desde Ushuaia y desde ese momento se sumó a nosotros. Entonces nosotros adoptamos un hijo, porque es más chico, y Martín tuvo un compañero de ruta en su misma movilidad. O sea, eran dos ciclistas y bueno, nos nutrió a nosotros de energía y nosotros a él, y juntos llegamos a terminar la 40. Que no, por eso lo nombro, porque quiero recordarlo, porque fue parte de este proyecto también.
Qué lindo, qué lindo. Tantos kilómetros y sí, decimos. Sí, tantos kilómetros, como es, con una diversidad terrible, porque yo siempre digo, nunca le ganamos a nadie, pero tuvimos un montón de desafíos. Por ejemplo, en el sur tuvimos que desafiar unos vientos y tratar de cumplir con unas distancias para poder llegar a lugares donde estuviéramos más cómodos. Y en la parte centro tuvimos temperaturas de 44 grados, en desierto. la ruta, desierto, pero Falta de terrible, que sombra. tuvimos que hacer más de 150 kilómetros para poder cruzar los desiertos. Así teníamos de vuelta agua y un montón. Y en la parte del norte tuvimos un gran desafío que fue la altura, que ahora te vamos a ir contando detalladamente cada uno de los lugares. Pero te quería mostrar que a su vez la Ruta 40, que en su traza tiene muchísimas partes de ripio, que está muy deteriorada en su parte asfáltica en muchísimos lados. Nosotros viajamos con una modalidad que te voy a mostrar, que es el pasaporte. El pasaporte de la Ruta 40, ¿no es cierto?, significa que en cada una de las provincias tiene que tener 2 sellos. ¿Qué nos llevó a esto? Esto también fue particularmente, ¿ves? Ahí dice Santa Cruz, tiene los sellos en los lugares que están habilitados para que vos te registres. Esto nos llevó a hacer como una búsqueda del tesoro, porque en cada lugar que teníamos que llegar, sabíamos que teníamos que sellar el pasaporte, y bueno, y nos hacía buscar las direcciones, los lugares. A veces no lo encontrábamos. No nos encontrábamos, teníamos que volver, pero bueno, no queríamos dejar, por ejemplo, acá están los de Mendoza, los de San Juan, están todos los sellos de los lugares por las provincias que teníamos que pasar para tener un registro que, bueno, ahora nos van a enviar un diploma por haber cumplido la Ruta 40 en su totalidad. No es un requisito. Desconocía totalmente esto. Está muy bueno. No es un requisito, es algo que cuando empezamos a planificar la 40 yo le dije a Martín, yo quiero todo el merchandising. Entonces, compramos, eso se compra, lo podés comprar por internet, y lo vas sellando, y una vez que tenés todos los sellos, mandás un email con las fotos, y desde la casa central, que está en Salta, esto es privado, te envían 2 diplomas, los diplomas, en este caso somos 2 diplomas, como 2 diplomas de honor por haber recorrido su totalidad la Ruta 40. Que la Ruta 40 está dividida en 3 partes. Está la parte sur, Patagónica, exacto, la parte de la región Cuyo de Cuyo y la del norte. Este pasaporte sirve para hacer las 3 modalidades, o sea que se puede hacer en 3 etapas o algo similar, y siempre por cada una de las zonas que uno mandan un diploma alegórico al recorrido, ya tanto sea de Cuyo, norte o del sur. Pero bueno, eso fue también un entretenimiento y un aprendizaje, porque nos llevó a vincularnos, por ejemplo, en la parte que hicimos allá del norte, fuimos todos por la ruta del vino, pudimos visitar bodegas, Claro. conocimos hoteles. El sello más difícil que me parece a mí fue el de Bariloche, porque caímos en plena temporada en esa avenida 12 de octubre y tuve Tardamos que ir 2 hasta horas. el centro. 2 horas para nos poder llegar al tuvimos que lugar donde separar teníamos porque que- era imposible circular por la cantidad de vehículos que había ese día. Creo que ese fue el sello más difícil que Sí. tuvimos. La difícil del álbum. Sí, Era terrible, no No podíamos llegar. podíamos llegar. Bueno, Bariloche, para quien no conoce, en plena temporada es como entrar en Buenos Aires de la cantidad de autos que hay. Nos llevó 2 horas porque nos separamos, porque era más fácil que él fuera en bicicleta que yo con la moto y el carrito por las avenidas. Era imposible por la cantidad de gente que andaba. Entonces yo me quedé en una plaza esperándolo, y así mismo, sí, habíamos llegado a las 12, terminamos entrando al camping como a las 5 de la tarde. Después en la parte de Esquel, cuando llegamos, Sí. ¿no es cierto? Estuvimos 3 días 4. esperando, 4 días, 4 días nos tuvimos que quedar en el porque hotel por el bolsón. teníamos el incendio del Bolsón, entonces no podíamos avanzar ni adelantarnos porque
veíamos a través de las noticias de cómo estaba todo. Claro, estaba cortada la ruta. Y no queríamos ni molestar nosotros, entonces no nos animábamos tampoco a salir, porque a mí me habían dicho, mirá, ponele que el fuego esté apagado, pero a vos te agarra el humo, vos no vas a poder respirar, vas a estar re mal y a su vez toda la gente trabajando, nosotros no íbamos a andar ahí encima como un obstáculo. Claro. Entonces bueno, decidimos esperar ahí en Esquela que parara, que fue una lluvia y bueno, y ahí ya pudimos... Sí, se abrió la carretera y pudimos pasar. Que de hecho paramos creo que menos de una hora, porque sentíamos eso, que íbamos como que a estorbar. molestábamos. Claro. De hecho estábamos almorzando en una plaza frente al aeropuerto, o un mini aeropuerto que tenían de la parte de rescatista, que fue sin querer, pero cada 15 minutos salía un avión hidrante, venía, aterrizaba, lo cargaban, salía, venía, lo aterrizaba. Y después empezamos a sentir las sirenas y como 10 autos que nos vamos de acá ya, nos vamos de acá ya. Es muy triste ver un bosque quemado, en la parte cuando pasamos por el hoyo, ver la gente removiendo escombros. Sí, fue muy duro esa etapa, fue muy triste. No muy triste, fue agradable. Porque es tan bello todo ese lugar y que bueno, que ya sea por cuestiones políticas, lo que sea, o por un accidente o por desidia, que se incendien, es una lástima. Realmente es muy penoso ver gente que construyó su casa en el bosque, en esa belleza de paisaje, y que lo pierda de esa manera. Sí, esa fue una etapa media rara, porque nosotros, ya te digo, nos sentíamos intrusos y no queríamos molestar. Sí. Sentíamos que íbamos a molestar si empezamos, no sé, a buscar el sello. Fue el único lugar que no pudimos sellar. Sí, el único lugar. Bueno, pero había una situación que era de fuerza mayor. Sí. O sea que, tal cual. Sí. También habla bien de ustedes el haber tomado la decisión de esperar unos días más y después salir cuando tenían más seguridad ustedes y también no había ninguna probabilidad de obstaculizar el trabajo de la gente. Y el viaje continuaba. Nosotros seguíamos haciendo la hoja de ruta. Cuando pasamos ahí por en el Follel, paramos, ¿no? Sí, fue el único lugar que vimos humo. Sí, estuvimos en contacto directo con una rescatista. Con una rescatista, que fue el lugar donde nos alojamos, que era una motoposada. Y bueno, pero nosotros teníamos la mira de La Quiaca. Nosotros íbamos para La Quiaca y sí, la consigna era creo que no la frenaba nada. Avanzar y no retroceder. Exacto. Esa era la consigna. Avanzar y no retroceder. A mí me preocupaba mucho a veces cuando hacíamos muchas etapas seguidas de 90, 100, Martín, porque era el esfuerzo físico. Pero la verdad que hace 40 años que estamos juntos y a mí me sorprendió el estado físico y la resistencia que tenía. De hecho, en un momento, ya estando con Lucas, decidimos de lunes a viernes, todos los días hacer etapa, sábado y domingo buscábamos un camping y descansábamos. Nos quedamos todo el sábado, todo el domingo y salíamos el lunes. Esa era por ahí la ventaja que tenían ustedes de ir distendidos en cuanto a tiempo, 2 días más, 3 días más, sí, 2 días menos, no iba a modificar. Nos dio esa posibilidad, pero también yo le había puesto un tiempo límite. Yo quería terminar antes de mayo, sí, porque sabía lo que era el frío en la cuna jujeña. Entonces yo le dije, estar muy expuesto a todo lo que nos iba a esperar después, verdaderamente no lo quería. Por eso yo había puesto una fecha límite. Yo, si bien cuando habíamos comenzado el viaje, yo había dicho que íbamos a terminar para el 18 de abril y bueno, terminamos afortunadamente una semana antes, pero bueno, yo quería que no nos agarrara el frío en la sí, habíamos dicho, si para el 1 de mayo no la terminamos, la cortamos. Lo que sea, la cortamos y volveremos en otro momento. Pero
No, pero atravesamos fuimos lugares avanzando, muy sí, bellos, porque todo lo que fue Mendoza, San Juan, tuvimos la posibilidad de ir, bueno, los campings, primero vamos a destacar. Ah, sí. Los campings que paramos son todos municipales, la verdad, una infraestructura, unos baños, unas duchas, unas instalaciones fantásticas para todos los viajeros. Y en que todo tenés la opción, no solo de la carpa, sino también tenés cabañas y dormis. Sí. Y si llegábamos al camping donde había dormis, para no desarmar todo el carro por una noche, nos convenía quedarnos en el dormi. Y te estoy hablando de precios de 6.000 pesos, 5.000 pesos, 4.000, 2.000 y gratis. También. Y gratis. Increíble. Municipales, que yo digo, ¿cómo no tenemos algo así en Tandil? Un camping municipal, pero con todos los servicios de primera, donde no, sábado, domingo, lunes, está abierto toda la semana. Sí, todo completo. Qué bueno. Y es más, la gente que hace mantenimiento y eso ya a las 8 de la mañana Está limpiando las parrillas, todo completo. el baño, no sé, pero 4, 5, 6 veces por día entraban a limpiarlo. Sí, una higiene total. La verdad que hermoso. Y después, bueno, Mendoza y San Juan, yo me quedaba asombrada porque estos chicos iban etapa un lunes 110, 120, 90, 150, 130. Una semana hicimos casi 700 kilómetros. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que podíamos llegar a terminarla antes. Más o menos en tiempo y forma. Antes. Después de los lugares que voy a comentar que pernoctamos, dormimos en comunidades mapuches. Sí. Eso es otra cosa. Venciendo un montón de cosas que nos habían dicho anteriormente, que no paren ahí. Por ejemplo, bueno, donde dormimos en la colonia mapuche salimos de Junín de los Andes y teníamos una etapa de 200 kilómetros para llegar a Zapata. 212. Sabíamos que no lo íbamos a hacer en el día. Entonces, mucho calor, mucho ascenso también. Entonces, bueno, lo único que nos quedaba en medio era una comunidad mapuche. Que, bueno, nos preguntábamos ahí o eso antes para tomar una por las redes, referencia. más que nada nos habían dicho, no vayan. No vayan porque si la van a pasar mal o tienen que tener cuidado. Bueno, venciendo todo tipo de cosas, nosotros nos dirigimos, nos quedaban 135 kilómetros. Hicimos ese día, paramos en la comunidad mapuche, nos dirigimos con el cacique, nos autorizó a que nos quedáramos. Es más, no quiso que armáramos las carpas afuera, vino y nos abrió el salón de las asambleas. De las asambleas para que armáramos la carpa ahí. Nos abrieron el baño. Nos trajeron agua potable porque esa agua no la tomen porque es muy salada y se van a descomponer porque no están acostumbrados. Así que nos trajeron agua potable. Están muy bien organizados. Ellos viven muchos de lo que venden, porque están sobre la 40 y tienen un puesto de venta de artesanías, comidas típicas, podés parar a calentar el agua, tomarte un café. Y después los hombres, la mayoría trabajan en Zapala o en Junín de los Andes o en las estancias que están ahí en la zona. No nos molestaron para nada. nada. Es más, creo que como que es gente que con mucho respeto no vinieron en todo el día. Es más, nos tuvimos que nosotros ir a despedir al otro día porque no había venido nadie, no se había arrimado nadie, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad que... Nada, y bueno, nosotros consideramos que ante tanta hospitalidad, juntamos dinero. En ese momento éramos 4 porque durante 10 días estuvo acompañándonos un chico chileno, Félix. También ciclista. Sí, la ruta te hace un montón de amigos. Sí. Y estuvimos viajando juntos. Entonces juntamos plata, se la ofrecimos al cacique, de primer momento no la quiso aceptar, entonces nosotros le dijimos que si hubiéramos tenido que ir a un camping hubiéramos tenido que pagar y que era una donación para la escuela. Entonces bajo esas condiciones o circunstancias aceptó el dinero, pero la verdad que fue una experiencia
Maravillosa. Qué bueno, Maravilloso. qué bueno. Y no todo es lo que dicen, sino No, cuando uno no. se encuentra con la realidad. No hay que llevarse por lo No, que te dicen, hay que vencer prejuicios porque la Exacto. verdad muchas veces la gente se malinforma hasta que no tiene una visión bien directa de cómo es. Exacto. Y Hay que, unos amigos que dicen que no te la cuenten. que no te la cuenten, tal Vivila. cual. Exactamente. Y ustedes la vivieron y la pueden contar. Y la podemos Exacto. contar. Continúa el viaje. Continúa el viaje. Ya la parte donde ustedes consideran que fue la más difícil es la parte del sur o la parte del calor. El calor, no sabes qué, yo creo que el calor lo supimos manejar. ¿Por qué? Porque en cada lugar que llegamos, lo primero que hacíamos era pedir permiso o buscar un lugar donde nos congelaran botellas en el freezer. Entonces teníamos 4 o 5 botellas de 2 litros, 3 litros de agua. Yo las envolvía en toalla, en un buzo, las ponía en la alforja y yo me aseguraba que a ellos agua fresca no les iba a faltar. Llevábamos fruta. Lo más bravo era que tipo 3 de la tarde, Ahí es donde ahí empieza es donde el fuerte empiece calor. el calor fuerte. Entonces nosotros, queríamos llegar antes de antes esa de hora. Claro. antes de las ya 3 ya cortar. teníamos que Exacto. estar en un camping. Entonces, ¿qué hacíamos? Medíamos la distancia, salíamos 6:30 de la O sea, lo que mañana. hici- la experiencia del viento Claro. se aprovechó en el calor. La aprovechamos ahí. Claro. Es más, ya cuando veía que nos faltábamos 20, 20, 30 kilómetros, yo le decía a Sandra, mira, anda tranquila, yo voy a llegar, tengo agua, tengo comida. Es más, ella ya iba, se ubicaba, buscaba el camping, me mandaba a la ubicación, armaba la carpa. Les compraba algo, Coca-Cola, A la Coca-Cola sí, siempre estuvo presente bien porque nos fría, levantaba. 100%. 100%. Los esperaba con ya comida. O sea que fuimos agilizando el viaje. Entonces, ¿qué pasa? También teníamos más horas de descanso. Y generalmente a las 3 de la tarde ya habíamos terminado la etapa. Sí, sí. Entonces ya estábamos mucho más relajados. Eso lo para el otro día. aprendimos cuando entramos a Mendoza, saliendo de Neuquén, que es la zona norte de Neuquén es muy desértica, que yo realmente no desconocía, me llamó la atención lo desértica, y después cuando llegamos a Mendoza nos tocó que a la 1 de la tarde, 44 grados, te había Sí. marcado Nos agarró en la 44 ruta. grados de calor. Fue terrible ese día. Entonces de ahí dijimos, bueno, acá tenemos que ver cómo. Armando estrategia. Claro, armar estrategia. Entonces, agua fría no nos puede faltar. Y a veces si en el camping no había un freezer, tocábamos timbre en la casa de un vecino o en el almacén donde comprábamos algo. Sí, ¿cuántas botellas querés? Y un drama. Después, bueno, hicimos 84 kilómetros de ripio antes de llegar a Malargüe. Lo hicimos en 2 días. Ahí aprendimos por qué los corderos... Los corderos no, los chivitos. los chivitos. Sí. Los chivitos de Malargüe son tan requeridos y tan famosos, porque nos encontramos con un hombre en el campo que nos dio lugar para acampar y nosotros le preguntamos por qué había tantas casitas que para nosotros eran casas abandonadas con corrales y que tenían candado. No, dice, no están abandonadas, dice. Se fueron a la veraneada. ¿Qué es la veraneada? ¿Por qué? Porque en esa zona, en la zona de Malargüe, hay mucho tábano, mucho mosca, mucho Sí, mosquito. con eso tuvimos que convivir durante mucho, o sea, el calor viene aparejado de un montón de cosas, de la mosca, del mosquito y los tábanos. Era terrible en cada lugar que nosotros parábamos, porque la verdad que era Así que repelente una invasión. no podía faltar. No No podía igualmente, faltar el así mismo repelente, te pero digo. también era difícil, ¿eh? Sí. Muy difícil. Entonces, claro, se llevan a la veraneada, van a unos campamentos que tienen en la cordillera, a 2 o 3 días de Malargüe, y ahí llevan todos los chivos, los terneros, caballos, y están hasta fines de marzo, principio de abril. De abril. ¿Por qué? Porque comen un pasto muy tierno, muy rico en nutrientes. Entonces por eso nosotros cuando pasábamos veíamos tantas casas y Sin corrales vacíos que nos llamaba la atención. No está la gente porque está en la veraneada. Eso es una cosa que aprendimos que no lo sabíamos. Y después, bueno, en el Valle de Uco de Mendoza, los olores.
ir en la moto y sentir, yo le decía a Martín, ¿no sentís olor como a cebolla, condimento? Y eran campos de orégano que nunca había visto. Ver los camiones a granel de tomates, cebolla, ajo, bueno, ni aquí hablar, los olivares, sí, esa las zona vides. es una gran zona productiva, digamos, de nuestro país. Es maravilloso, y poder reconocer a través de los olores todas las cosas que se producen ahí es maravilloso. Pero para los ciclistas, ahí trae un montón de consecuencias adversas. Por ejemplo, que acá es muy conocido en todos lados, la roseta. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Tantos camiones que salen de los campos, más los camiones que transportan el mosto del vino, que se hace un pegote en el asfalto, estaba lleno de roseta. ¿Qué pasa? Entre a pinchar goma y a pinchar rueda. Tal es así que un día pinché 3 veces. Bueno, ya lo último tenía que reparar en la ruta, no me quedaba otra. No había repuesto. No, ya no había más repuesto, y bueno, ese día casualmente Y ella... hacía como 36 30 y grados. pico grados, sí. Y bueno, sin ninguna planta, nada, tenía que reparar donde estaba. Sí. Bueno, ella ese día justo le dio un golpe de calor, se descompuso. Estábamos los dos en el medio de la ruta, en el medio de la nada. Y bueno, lo único que propusimos, le digo, mira, aguantá, vamos a ir despacito, el tránsito es terrible. Y bueno, Luisa se acostó en una planta, durmió unos... No, pero se llama una ambulancia, no. Sí, porque estaba mal el asunto. Viste Claro. que hay muchas veces que hay momentos que Sí, uno sí, tiene sí. que resolver los momentos. Yo iba en la difíciles. moto y veía doble, sentía que se me cerraban los ojos. Yo, en un momento donde vi un árbol, paré abajo del árbol, me acosté, estuve como 45 minutos, me dormí al toque. Martín me hidrató, me mojó la cabeza con agua que teníamos ahí, y nos quedaba 20 kilómetros para llegar a Urateche, donde pensamos hacer noche. Cuando llegamos ahí, Lucas se había adelantado y nos dice, chicos, acá no nos podemos quedar, está bravo el ambiente, ya habían pasado 2 tipos, le habían preguntado por la bicicleta, qué sé yo. Dice, yo voy a seguir, a él le quedaban 25 kilómetros para llegar a la ciudad de Mendoza. Entonces le digo a Martín, no, comprame una Coca-Cola. Me tomé una Coca-Cola, me repuse un poco, hicimos 15 kilómetros más o menos a Luján de Cuyo y nos quedamos en una posada, y recién al otro día Fuimos a Mendoza. fuimos a Mendoza. Sí. Y cuando llegamos a Luján de Cuyo hacía 28 días que no dormíamos en una En cama. una 28 días sin dormir en una cama, que era una sensación tan rara que yo te digo la verdad, me daban ganas de tirar la bolsa. Extrañaba la bolsa. Y quedarme ahí a dormir. Eso fue así. Pero viste que todo uno va cayendo con fechas y va, justo caemos. Nosotros llegamos un viernes a Luján de Cuyo, ¿no? El 7 de marzo. Bueno, justo. No. ¿eh? El 6 de marzo llegamos a Luján de Cuyo. Ah, Luján de El Cuyo. 7 de marzo llegamos a la Mendoza. capital de Mendoza. De Mendoza. Justo la fiesta de la vendimia. Imposible perdernos semejante espectáculo. Yo le digo, empezamos a ver, los campings eran muy retirados, no nos convenía. Conseguimos un lugar, una casa para alquilar, casa de papel, me acuerdo de a 3 cuadras de donde estaba el pleno desfile de la fiesta de la vendimia. Bueno, cosa que aprovechamos, que nunca habíamos ido. La verdad es una fiesta maravillosa donde cada uno de, ahí le dicen comarcas, ¿no? Departamento. Departamento. Cada uno de los departamentos muestra su producto, pero además de mostrar su producto, lo reparte al público. O sea que esa noche teníamos uva, teníamos maní, Nos llamó la atención porque veíamos a la gente que iba con un palito y arriba como una canastita, un baldecito, algo. ¿Por qué irán con eso? ¿Viste? Y claro, cuando empezaron a pasar las primeras carrozas, ahí nos dimos cuenta, tiraban racimos de uva, tiraban pochoclo, maní, hasta melones. Hasta melones alcanzaban así, ¿no? Una cosa terrible, la verdad. Pera, manzana, claro, toda la producción la iban tirando y la gente, claro, iba con eso. Agarrando. Qué bueno. Fue muy linda experiencia porque, bueno,
no la habíamos visto nunca, la habíamos visto por televisión nada más. Así que tuvimos 2 días de fiesta de vendimia que nos quedamos ahí. Así que pero fue durísima la ruta. ¿Por qué? Porque entre Mendoza y San Juan hay autopista. Entonces nosotros íbamos por la banquina y así mismo nos tocaban bocina, nos insultaban, los camiones terrible, pero bueno, llegamos a San Juan. Que también a San Juan nos tocó atravesar todo lo que es capital por la autovía. Fue un estrés total, ¿te acordás de ese día? Porque yo le dije a Sandra, bueno, vos dale adelante, porque el tránsito nos corría. Yo le digo, quédate tranquila que yo te voy a seguir, porque ella iba con el GPS, yo no tenía posibilidad de manejarme con el GPS. Claro, bueno, claro. hasta que por lo menos saliéramos. Para colmo caímos a San Juan, un día eran las 11:30 o 12 del mediodía. Sí, fue la salida de la escuela, todo. Fue terrible atravesar por las autopistas todo lo que fuese. Aparte inmenso, no me acuerdo cuánto, pero hicimos 35 kilómetros creo. Ese día ahí. Y bueno, y después ya entrando a lo que es Catamarca, La Rioja, ya bueno, te empieza a cambiar el paisaje, te empieza a cambiar, empezás a ver otra vegetación, otros colores, otras construcciones. ¿Y cómo va trabajando la cabeza cuando vos ya empezás a acercarte, digamos? ¿Empieza a pesar la ansiedad? Y a lo... sí. ¿Estuvieron ansiosos en algún momento? Sí. Jujuy fue ansiedad. Jujuy fue mucha ansiedad, sí. Lo que pasa que donde pasábamos por Catamarca, por ejemplo, y lo que fue La Rioja, cada camping que llegábamos tenía pileta. No te querías ir. No nos queríamos ir. Llegábamos para cómo en la mayoría de lugares llegábamos, eran las 3 de la tarde y allá hacía muchísimo calor y estábamos hasta las 6 metidos en las piletas, pero unos campings que en la época de marzo, imagínate que en un lugar le llamamos tricks. Así que imagínate todas las instalaciones. Mirá, tal es así que llegamos a un camping. Que nos atendimos solos. En Villa Unión, ahí me acordé. Sí, nunca conocimos al dueño. Es como que fue atendido por su propio cliente. Porque llegamos, hablamos por teléfono, mirá, me dice, corre el portón porque está abierto. Ah, bueno. Dice, bueno, instalate en el lugar que quieras, la parcela que vos quieras. Bien. Después nos llama y nos dice, el termotanque del baño de dama está desenchufado, decirle a tu señora que lo enchufe así tiene. Después a la tarde, nos pasó para el área para que le hiciéramos la transferencia. Dice, capaz que a la tarde anda ahí. Bueno, estuvimos así, no vimos, o sea, a la tarde vino una persona, la hermana o algo, a ver si y había otro algo. chico ahí motoquero y dice, mira, yo vengo desde el 2012 y es el primer camping que veo que se atiende por sus clientes. Sí, es más, teníamos la ducha, teníamos la pileta. Primera, Sí, todo de primera. ¿No? Pileta, todo. No. Pero bueno, y así nos pasó en un montón de lados, también cuando llegamos a Chilecito, después de haber hecho la Cuesta de Miranda. La Cuesta de Miranda fue una cosa bellísima porque subimos de la nada a los 2200 metros, en un camino sinuoso, todo rojo, un rojo ladrillo impresionante. Bueno, tanto fue el ascenso como muy vertiginoso el descenso, y más que nada para ella en moto. Claro, yo ahí empecé. Y el carro que te empujaba. La cornisa, yo no quería mirar para el costado. Claro, viste porque no había andado, había subido, bajado, pero no había algo atrás al costado. Acá era así, nada. Pero hermoso, divino. Ya poder bajar en segunda, primera, ya era, y poner tercera ya. Ya era otro cantar. Sí, no. Y también llegamos, me acuerdo ese día, Chilecito, ese día hicimos una etapa de 120 o 110 kilómetros. Llegamos a Chilecito, nos alojamos en un camping, también pileta. Ese día era sábado y dijimos, el domingo nos quedamos acá, tenemos que disfrutar. Sí. Y, bueno, y así hacíamos, tuvimos la oportunidad de conocer a la mexicana. Bueno, la mexicana que fuimos, porque cada lugar tiene su recurso que ha sido
histórico, por ejemplo, ¿no es cierto? Fuimos a lo que era donde se extraía oro y plata, ¿no es cierto? A través de la Mexicana, que fue todo que era por cable carril, unas extensiones, una construcción de maravilla. Estuvimos en un pueblito que se llamaba Huaco, muy chiquito el pueblito, de casas de adobe, muchas de techos de paja. Y ahí nos encontramos con un molino que funcionó desde 1761 a 1958. Un molino harinero hecho de madera. Entonces, vos decís, hay rincones tan chiquititos con tanta historia de nuestro país, que eso también te decís, ¿cómo? Menos mal que estoy acá. Era emocionante, lo estoy conociendo porque hay muchas cosas que no se cuentan o que no las sabemos, pero no son promocionadas. Y ahí llegamos también gracias al pasaporte, porque teníamos que sellar el pasaporte. Entonces, bueno, ahí conocíamos la historia del lugar y todo eso. Por eso fue una gran ayuda también el pasaporte. Sí. Bueno, y empezamos a subir. Entramos en Salta, Cafayate, San Carlos, que a mí me gusta más San Carlos Borromeo que antes de llegar ahí pasamos por Tucumán, todo lo que es la ruta del vino, unos lugares maravillosos. Las ruinas de Quilmes. ¿Cómo es? Que te van acompañando en la ruta, son todos viñedos. Sí, ahí donde fuimos a sellar. A sellar Tucumán, también el pasaporte. En un viñedo. Eran las 2 de la tarde y nos sirvieron unas copitas de vino helada. Sí, tuvimos oportunidad de probar un montón de cosas. Y bueno, seguimos avanzando y ya después de que Sandra nombraba San Carlos, ahí se terminaba el asfalto de la 40. Ahí nos esperaba el ascenso y 810 kilómetros de ripio. Durísimo. Bueno, vos sos ciclista, vos sabés cómo es. Es piedra, arena, huellas profundas y una ruta que después de las lluvias en la zona del norte, para quienes no saben, de diciembre a marzo es época de lluvia. Y este año fue particularmente muy lluvioso el mes de enero y febrero. Entonces la ruta 40 en la provincia de Salta tuvo muy poco mantenimiento. Entonces nos encontramos con una ruta muy cortada y muy deteriorada. Sí. Que había que sortearla, como sea. No teníamos chance. La parte que recorres saliendo de San Carlos son los famosos valles Calchaquíes. Bellísimo, pasás por la quebrada de las Flechas. Nosotros ese día nos dirigimos a Angastaco, que entre tanto ripio y tanto serrucho se nos rompe uno de los enganches del carro. Lógicamente el chacarero, el alambre, fue una cadena, fue a atar y bueno, no tenía otro medio que llegar a Angastaco a poder llegar a un taller donde, bueno, siempre a través de todo esto que uno es viajero, conocer gente solidaria, gente que te abre las puertas del taller, lo pudimos reparar, acondicionar y bueno, para así al otro día podíamos seguir viaje. Y bueno, y así nos fuimos adentrando por todo, subiendo paulatinamente. Llegamos a Cachi. Hasta llegar a Cachi, donde hicimos un intervalo, porque sabíamos que ya nos dirigíamos al punto más difícil de la 40, que es el Abra de la Calle. Cuando llegamos a Cachi, la ciudad que sigue es La Poma, pero tomamos referencia en Cachi a ver de cómo era el estado de la ruta. Ahí nos dijeron que nos teníamos que comunicar con La Poma, con la policía, para ver si estaba habilitado el paso, porque si no, caso contrario, teníamos que sortearlo por alrededor. Cuando tomamos comunicación, nos dijeron que sí, que estaba habilitado el paso, pero tan solo para bicicletas o motos muy pequeñas. Bueno, entonces de ahí decidimos de Cachi ir a La Poma. Cuando llegamos a La Poma estábamos a los 3.600 metros de altura. Fue un día muy duro porque el camino no era fácil, es muy arenoso,
muy pedregoso. Y bueno, llegamos, cada lugar que llegamos a la plaza central. Cuando llegamos a la plaza, Sandra descompuesta un poco por la altura y el otro chico que venía directamente se tuvo que tirar al piso. Sí, ya Yo verdaderamente estaba para seguir, estaba requete bien. Bueno, ese día medio como discutimos, le digo, no Martín, nos quedamos 2 días para adaptar. Porque yo no me siento bien, Lucas tampoco se sentía bien y tenemos que descansar, porque veníamos haciendo mucha fuerza, porque aparte la moto se había empezado a apunar, entonces más de primera a segundo no la podía sacar, en los arenales se me trababa y se paraba, había que empujar la moto con el carrito, entonces bueno, paremos un poco y tomábamos té de coca, pupusa, masticábamos coca, caramelo de coca, o sea, todo lo que tenía coca iba para sentirnos bien. Que nos aliviara, nos aliviaba, perdón, yo no sé si era psicológico o qué, pero nosotros sentíamos alivio. Pero bueno, nos íbamos a enfrentar con algo que bueno, hablamos con la policía ahí directamente ya en La Poma. Nos registramos porque nos tenemos que registrar para poder hacer el cruce. Ahí nos dijeron que el camino no tenía mantenimiento desde enero. El camino estaba deteriorado, pero dice que son en grupo, van a poder ir. Bueno, y ahí empezamos. Tomamos 2 días de descanso y empezamos el ascenso. Verdaderamente el primer día, el Abra de la Cay, desde La Poma hay 45 kilómetros, ¿no es cierto? Porque has pedaleado, tener la referencia 45 kilómetros, decir una papa. Sí. Pero, para que tengan una referencia, el Abra de la Cay tiene una altura de 4.980 metros, es más alto que el Monte Blanc, es el punto más alto de Europa. Es como empezar estaríamos más o menos a la mitad de lo que es el Everest, para tomar un poquito la referencia de lo que estábamos haciendo. Bueno, ese día salimos, ¿no es cierto? Fue un día domingo, sí. ¿no, verdad? Salimos, hicimos 25 kilómetros, llevábamos 2 horas y media, Sí, íbamos re bien. Re bien. O sea que nos quedaban 20 kilómetros para hacer el ascenso. Ya está. Ya está, lo hacemos hoy, dijimos. Llegamos, nos íbamos adentrando en la mitad de la montaña, que íbamos subiendo, y ahí se empezaron a complicar las cosas. Ahí empezamos a cruzar ríos. 7 veces cruzamos un río. Un río. Para esto, ¿qué significaba? O sea, tenía un caudal, una altura de 50 centímetros, teníamos que pasar la moto, teníamos que pasar el carro, teníamos que pasar las bicicletas, y así sucesivamente. Nos agarró a las 7 de la tarde y habíamos 10 kilómetros. O sea que nos faltaba todavía. Porque aparte, o sea, ¿por qué los ríos? Porque los ríos no tienen orillas llanas y arenosas, sino son ríos donde es todo piedra, porque son piedras gigantes que bajan de la montaña. El cauce del río, el fondo del río, son todas así, como si fueran pelotas de tenis, pelotas de handball, de fútbol, todas amontonaditas, imposible pasar andando. Y en una parte la ruta se había desmoronado, por lo tanto sí o sí teníamos que ir buscando por dónde subir la moto, el carro. Estábamos a 4.000 metros de altura y ya no teníamos más energía. En un momento dado, cuando ellos terminan de hacer como un tramo de 500 metros más o menos, Sí, cuando cruzaron con la moto y el carro, teníamos que subir a una altura de 2,5 metros. No podíamos, no teníamos fuerza. En ese momento llega la policía de La Poma, que iban a rescatar una camioneta más adelante, y el policía que nos había atendido a la mañana dice: chicos, ustedes no van a llegar hoy a lo de Flavia, que era el punto que habíamos puesto para llegar. Dice: acá a 1 kilómetro hay un refugio de piedra y tienen un manantial con agua potable. Vayan ahí y descansen. Eso nos dijo la policía. Bueno, hicimos eso. Llegamos hecho sopa, porque de las 9 de la mañana estábamos mojados, cruzando ríos. Prendimos fuego como pudimos con algo que encontramos.
armamos la carpa y a descansar. Zona de pumas y zorros negros y ratones. En ese momento no pensamos en todo eso, simplemente queríamos descansar. Al día siguiente nos levantamos, iniciamos los últimos 15 kilómetros más o menos que nos quedaban. Exacto. Para llegar a No, la... perdón, 20 kilómetros. Nos quedaban 20 kilómetros de donde estábamos. Ah, claro, está bien. 20 kilómetros, pasar por lo de Flavia, saludarla. Ahora Martín va a contar quién es Flavia. Y llegar a la cumbre y dijimos, sea la hora que sea, cuando lleguemos a la cumbre nos sacamos la foto y bajamos aunque sea de noche hasta San Antonio los Cobres. Pobres ilusos. Bien, el puesto de Flavia es una mujer que reside ahí en el lugar. Ella vive con sus 2 hijos, vive con sus cabras, ¿no es cierto? Y artesanía. Y artesanías que hace para la gente que transita por el lugar y con eso se mantienen y es muy estables. conocida por todos los viajeros porque todos pasan. Vive a la vera de la ruta 40, o sea que Claro. todo Parada obligada. Es parada obligada. Tal cual. Y a veces muchos se quedan, ella les da lugar para que armen la carpa, les cocina, es muy amable y hace unas cosas la verdad que muy lindas. Pero bueno, nosotros les llevamos unos regalitos a los nenes y nada, pasamos así. Y seguimos para seguir viaje, tratar de hacer cumbre ese día. El tema que fuimos avanzando, el camino seguía con muchísimas dificultades. Nosotros no podíamos pedalear, ya estábamos a los 4.400 más o menos de altura. No podíamos pedalear porque el terreno no lo permitía, la moto no andaba ni para atrás. Teníamos que ir empujando todo. Ese día completo pudimos hacer 10 kilómetros. Terrible. No dábamos más. Llegó un A las 2 de momento la que tarde. vimos donde había un manantial a las 2 de la tarde y dijimos, bueno, armamos la carpa acá, nos quedan otros 10 kilómetros para hacer cumbre, al otro día nos levantamos, vamos a tratar de hacerlo. Armamos el campamento. En el medio de la ruta literal. Hacía 2 días que veníamos viajando y no vimos a nadie. No cruzamos a nadie. Bueno, tal es así que nos dedicamos, armamos la carpa y nos acostamos. Sabíamos que teníamos un manantial cerquita donde íbamos a tener agua fresquita y todo. Después llevábamos todas las cosas para comer y cocinarnos, o sea que no teníamos inconveniente. En una de esas escucho un vehículo. Digo, bueno, le digo a Sandra, mirá, ahí viene una camioneta. Cuando veo que la camioneta empieza a descender, le digo, mirá, esta camioneta, aunque sea algo le vamos a pedir y que nos lleve hasta arriba o algo por el estilo, o que nos lleve el carro o algo por el estilo. Bueno, algo le digo porque no va a poder pasar. Entonces yo salgo de la carpa, me pongo a mirar, estábamos justito enfrente. Era una U. Entonces yo estaba justito enfrente y digo, veo que el tipo se tira a bajar. Nosotros habíamos pasado por la huella y habíamos pasado con la moto y la bicicleta porque estaba todo el camino desboronado. Sí, era 1,5 metros, 2 metros de ancho, menos de 2 metros, y se había desboronado así y daba la sensación como que era una bajada. Que por ahí habían querido bajar camionetas que habían sido todas rescatadas. Claro. Bueno, tal es así que hace una maniobra, ellos estaban acostados en la carpa. Le digo, mirá, se va a alargar, no va a poder, le digo, yo les transmitía un poco, y por allá le digo, volcó. Bueno, no podíamos correr nosotros, porque no podíamos correr por el tema de la altura y el agotamiento que teníamos, entonces vamos caminando, bueno, nos damos cuenta, la mujer entra en pánico, en crisis, empieza a llorar, nos damos cuenta que no eran argentinos, eran alemanes. El hombre que no sale del vehículo, cuando sale estaba golpeado. Eran 5 personas en 40 kilómetros de la redonda con un cuadro que era indescriptible. No tenés señal, no hay forma de ni siquiera hacer la llamada de emergencia, Claro. nada. Entonces Sandra empieza con la llamada de emergencia. No nos podíamos comunicar, no teníamos señal. Esta gente, la mujer estaba verdaderamente mal, en crisis. Él golpeado, bueno,
yo le digo de alguna manera que voy a tratar de hablar por teléfono, porque hablábamos un poco a seña en ese Claro. momento. Ah, sí, sí. El idioma que no falla. Bueno, No falla, tal cual. no podía, me dice Sandra, ¿por qué no te vas hasta la cima, a la hora de la calle, a los 5.000 metros? Y Que ahí vas a tener ahí vas a señal. tener señal. Pensamos, Bueno, estamos más alto, por ahí él abre la calle, arriba no va a ver. 4:30 de la tarde, ¿no es cierto? Y vestido de tenía? ciclista. Y de ciclista yo. Bueno, me pongo una campera, agarro la mochilita y salgo. La moto que no arrancaba, la tuve que largar en la bajada, bueno, la largué, arrancó y bueno, y así a duras penas empecé a subir. Y hubo tramos que no me llevaban la moto. Entonces le ponía primera acelerada y iba yo con la moto así. El corazón acá lo tenía. Palpitaba a más no poder. Llego arriba, ¿no es cierto? A los 5.000 metros, ves todo. Viento, frío. Ves, estás en la cima del todo. Veo sin servicio. Ah, Digo, empiezo a moverme para un lado, para el otro, sin servicio. El viento helado. Yo digo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Digo, si vuelvo, ¿qué le voy a decir? No hay señal no hay allá arriba. señal. Claro, pero ese- Digo, ya estaba con frío. Digo, bueno, la nafta. Digo, si vuelvo y vuelvo a venir después al otro día como queríamos y subir y no voy a llegar con la nafta. Digo, me voy a San Antonio de los Cobres, que estaba a 45 kilómetros. a 45 kilómetros. Camino de cornisa, en descenso, yo tratando de buscar señal, todo ripio, bueno, nada. Y llegué a San Antonio de los Cobres, 7:15 de la tarde. De calza, llevaba la remera de ciclismo y una camperita que tenía nada más, al puesto policial, a hacer la denuncia. Fue tan así que llegué a la comisaría y le digo ahí cuando me atendieron, le digo, lo único que te voy a pedir, por favor, es que me den un lugarcito para sentarme. Estaba totalmente agotado. Me sirve, cuando me vio la policía, me dice, siéntese, me dio un café, me trajeron una tortilla, que es lo que se come allá, y yo el café no lo podía tomar porque tenía el pulso así. Hice la denuncia, ¿no es cierto? Me comuniqué con la gente de la Poma, con esto, bueno, porque es jurisdicción justo de un lado y de otro, bueno. Resulta que yo no podía volver a la noche. ¿Cómo iba a volver con una moto totalmente apunada, a oscura, en un camino que... Yo digo, bueno, Sandra se dará cuenta de que por una cuestión no voy a poder volver. Bueno, me acompañó la policía a un alojamiento donde me quedé a la noche, tuve que ir a comprarme ropa porque no tenía nada, andaba de calza y el frío era terrible. Y bueno, y ahí Sandra te va a contar la noche que pasó con los alemanes y a la espera de que yo llegara. Nosotros agarramos y le hicimos señas que se acercaran. Primero no querían, después se fueron acercando. Judith y Tomás se llamaban, 60 y 57 años también. Ellos se encontraban muy bien porque venían ya bajando de la altura, entonces como que no les había afectado tanto. Ellos venían bajando de Perú. Bueno, con el poco castellano de ella, con el poco inglés mío y las señas, más o menos nos entendimos, prendimos un fuego, ellos trajeron sus cosas y armaron un campamentito al lado nuestro. Mucho frío, yo ya estaba padeciendo todo este apunamiento, mal de altura, estaba con mucho vértigo, pasamos una noche helada, debe haber estado 9 grados bajo cero, una cosa así, yo durmiendo con 2 bolsas de dormir que son de semi-montaña, campera, mantas de polar, no pude dormir toda la noche. Gendarmería se acerca a las 12 de la noche para ver cómo el estado de esta gente, y ellos no quieren ir, se quedan con nosotros y si nosotros nos quedamos, y Gendarmería dice mañana a las 8 vamos a venir a sacar el vehículo. Yo te puedo asegurar que nunca vi trabajar a la gente de esta manera. A las 8 de la mañana ya estaba todo un equipo de... habían venido en una camioneta y habían traído un camioncito, un limón. 8 gendarmes,
Desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, a pico y pala, hicieron una bajada para que pudiera bajar el camión, tirar de esta camioneta, que era una Toyota... Gran Crusade. Una Toyota Gran Crusade del año 80. De Alemania. La habían traído de Alemania. La camioneta tenía 2 o 3 rejuños y 2 o 3 pinchacitos así. Después no se hizo nada, no se bolló. Y arrancó al toque. Pero lo que trabajó esta gente... Hicieron un camino lateral completo para poder bajar el lateral. camión y poder sacar la camioneta. A pico y pala. A pico y A pala. pico y pala en el medio de la montaña. Yo no podía ni levantarme porque me caía. Bueno, después cuando ya rescataron, nos bajaron a todos, llegamos 7 y media de la tarde, a mí me llevaron directamente al hospital porque, bueno, no podía respirar, tenía la presión muy baja. Ahí me estabilizaron un poco y me dijeron 3 días de reposo y oxígeno. Así que así nos quedamos. Después la doctora el último día dice, yo te recomiendo que bajes a los 2000 metros. Le digo, no voy a bajar a los 2000 metros, me quedan 300 kilómetros para terminar. Así que yo sigo. Bueno, pero fue, creo que de toda la ruta, el momento, no sé si de peligro, porque no corrimos peligro, pero sí fue un momento... Donde teníamos que actuar, porque cada problema que se nos presentaba en la ruta tenías que actuar y tratar de resolverlo. Tanto Sí. como nos pasó con las pinchaduras, como nos pasó cuando la rotura de los ejes en el carrito, o los malos tiempos. Bueno, con esta gente yo calculo que también teníamos que actuar y buscar una solución. Sí, porque solo no los podías dejar. No, gente que no conocía, ¿para dónde iba a ir caminando? Imposible. No pasó nadie durante 2 días, así que imagínate, esta gente no la iba a ver. Hubiese quedado nadie. ahí. Era- Sí, y no entramos en pánico. Nunca entramos en Claro. pánico, eso era Eso es lo bueno. una consigna de... Así que bueno, estuvimos 3 días ahí en San Antonio de los Cobres y Y salimos nos preparamos para la Polvorilla. para la recta final. Ya nos quedaba una localidad más para terminar Salta y comenzar Jujuy. Y bueno, y ya era Ya estaba. lo que casi, nos faltaba. Bueno, el ripio era cada vez peor. Pedaleábamos a los 3.300, 3.700, 4.400 metros de altura, que te digo, Ricardo, es muy difícil pedalear. El oxígeno es muy raro. Y bueno, fuimos pernotando en todas las comunidades de los pueblos aborígenes. ¿Pero qué nos pasó? Pero sí, se nos rompió el carro en la Polvorilla. En la Polvorilla, 12 kilómetros de salir de San Antonio de los Cobres, el carrito nos dijo, basta, hasta acá llego. Nos agarró una cosa. ¿Qué hacemos? En el carro Claro, tenemos porque en el carro todo. teníamos todo. La comida, la ropa. ¿Qué hacemos? Así que bueno, decidimos hacer un equipo de acampe ligero, sacamos carpa, bolsa de dormir y aislante. Bueno, nos habían quedado colchoneta, manta, comida, Ropa. ropa, bueno, un montón de cosas que las tuvimos que dejar O sea, ahí. aparte de lo que teníamos puesto, sacamos una muda más. Y bueno, como yo iba con alforjas también y eso, Y abultamos con más eso- los dos y seguimos viaje. Sabíamos que teníamos que llegar con eso. Y con eso avanzamos. Sabíamos que las noches allá son muy frías, donde entra el sol, al tiempo se congela todo al costado. Y bueno, pero tuvimos la suerte que siempre fuimos llegando a las comunidades de los pueblos originarios donde nos podíamos alojar. Sí, porque no eran Entonces distancias eso nos tan facilitó. No, eran de 60 o 70 kilómetros. largas. 40. Sí, algunas 40. Entonces nos daba esa posibilidad de poder manejar el recorrido. Pero te digo, hacíamos un promedio de 7, 8 kilómetros por hora por día. A mí la altura me afectó muchísimo, no me dejaba comer. Yo si comía arriba de la bicicleta me ahogaba. Tenía que comer abajo de la bicicleta, comía, pero no tenía hambre, comía muy poquito y después cuando empezaba a pedalear de vuelta sentía que me faltaba Y algo. los ascensos eran muy pronunciados, Muy pronunciados. ¿viste? De ángulos muy obtusos. Eran. Entonces muchos ya no los podía pedalear, iba con la bicicleta caminando, a 3 kilómetros por hora podía subir. O sea, verdaderamente la etapa final no fue muy agradable, fue
Pero de los desafíos que teníamos. en la parte de Jujuy, El frío, el calor y la altura. en Jujuy, la ruta, porque hay muchas comunidades mineras que trabajan con las minas, entonces a raíz de las mineras están en muy buen mantenimiento. Tienen un mantenimiento. No tenías ese ripio poseado, pero ¿viste? Te dejaba, pero sí, era la subida de los chicos era terrible, yo sufría más que ellos por verlos. Y después, la antepenúltima etapa fue, creo, de la Puna, más allá de la hora de la CAI, fue una de las más duras, porque salimos de Cusi Cusi y cruzamos 8 ríos, por lo tanto a las 9 de la mañana ya estábamos mojados, y después para llegar a San Juan y Oros, tuvimos que hacer 11 kilómetros sobre el cauce del río, Que es la ruta 40. Que es la ruta 40. Entonces, la ruta 40 va cruzamos. por el cauce del mismo río. Cruzamos arena, piedra, agua, arena, piedra. Ahora, toda esa dificultad en una quebrada maravillosa. Jujuy, sobre la ruta 40, creo que tiene los paisajes más bellos que Maimará, Purmamarca, Tilcara. Cusi Cusi es un oasis en medio de la montaña, rodeada de unos colores, unas formaciones rocosas increíbles. Vas por la ruta para Puesto 6, donde no hay nada, solamente piedra, montaña, llama, y te encontrás con una pileta termal En la mitad de la ruta. en mitad de la ruta. Una cosa que no. Y si está cerrada, bajás al arroyito, río que está ahí, te bañás en agua de 37, 38 Una grados. cosa increíble. Una belleza. Sí, Belleza. maravilloso. Belleza. Qué lindo. Y como etapa final, bueno, saliendo de San Juan y Oro, nos quedaba Cieneguilla y La Quiaca, y esos días fueron de mucha emoción contenida. Sí. Cuando salimos de Cieneguilla, a unos 15, 20 kilómetros, subimos. Cieneguilla nos quedaba 35 kilómetros para llegar a La Quiaca. Tuvimos Y un ese día salimos 9:30 Sí. de la mañana porque tratábamos de que se levantaran las heladas y eso. Y la excusa perfecta para no llegar era sacar fotos o filmar. No quería llegar. No queríamos llegar. Ya estábamos ahí y la excusa perfecta era parar por cualquier cosa en el camino Sí. y no llegar. Yo me acuerdo que en un momento dado subimos, eran como 12 kilómetros de subida, Sí. subida. Y antes de iniciar una curva de descenso, lo encuentro a Luca y le digo, Luca, ¿qué pasó? ¿Se te rompió la bicicleta? No, dice, estoy mirando La Quiaca. ¿Cómo mirando La Quiaca? Sí, ¿ves eso que está allá a lo lejos, brilloso? Se veían unas construcciones. Eso era que... Pero no, le digo, sí, Sandra, dice, estamos a 20 kilómetros. Y te puedo asegurar que me agarró una angustia. Esa foto. Y empecé, es esta foto. Yo le saqué la foto de atrás. Fue empezar a llorar y a llorar y a llorar. No lo quería mirar a él porque me emociono ahora. No podía creerlo. O sea, no caía que ya estaba terminado. Lo terminamos, ¿no? No quiero terminar porque fue una experiencia que en lo particular me cambió mi manera de ver las cosas. Estar tantas horas sola arriba de la moto conmigo misma me llevó a analizarme y a replantearme cosas, a sincerarme conmigo misma. Entonces tiene todos esos condimentos este viaje. Por eso extraño tanto y digo que tengo una depresión de post-viaje. No sé, fue maravilloso, no hay palabras para describir lo que vivimos. Sí, llegar fue un quiebre total porque, ¿qué te puedo decir? Se terminaba todo. Sí. Ni siquiera habíamos pensado cómo íbamos a venir a Tandil, porque siempre fue proyecto de viaje, viajar, adelantar, darle, conocer la ruta. No sabemos cómo volver. No sabíamos cómo íbamos a volver. Y tal fue así que después mandamos por expreso la moto, y mi hijo me fue a buscar y eso. Pero bueno, fue un quiebre emocional muy grande que nos duró 3, 4 días. Nos decían buen día y llorábamos
y nos pasaban Nos las mirábamos y cosas. decíamos, Sí, ya terminamos, papá. sí, y yo la miraba y le decía, estás aburrida. Claro, porque nosotros llegábamos a un lugar y programábamos el viaje para Claro. el otro día y no sabíamos qué hacer. Verdaderamente Sí, y no después sabíamos cuando qué se fue hacer. Lucas también, un vacío más. Más, porque claro. habíamos hecho un equipo que nos llevábamos muy bien y nos sincronizamos a la perfección. Entonces, sí, fue muy emotivo, muy... Aprendimos muchísimo. Sí, Aprendimos muchísimo, sí. Y una de las experiencias que yo viví y eso y que quiero transmitir a la gente o a que nos está mirando es que cumplan los sueños. Sí. No hay nada imposible. Nuestro viaje fue maravilloso y no gastamos ninguna fortuna. No necesitan fortuna. No se necesita fortuna. La bicicleta es muy económica, es muy viable. Una moto de baja cilindrada, como lo hicimos nosotros, no representa ningún tipo de gasto extra. Simplemente hay que tener predisposición, planificar, ilusionarse para poder viajar, porque ese es uno de los grandes motores que tiene esto. Y bueno, el mundo es tan bello y el país que tenemos es tan hermoso que simplemente lo único que falta es ir a conocerlo. No necesariamente es hacer la ruta 40 como le hicimos nosotros en un solo viaje, pero sino dividirla en etapas, o no la 40, ¿por qué no otra ruta, un viaje más cercano? O sea, el sueño que tengas, llevarlo adelante. Adelante, no se necesitan fortunas. Porque en definitiva es lo único que nos podemos llevar. Yo siempre digo que a mi nieto no le voy a dejar herencia, pero quizás el día de mañana ella pueda ver los videos y diga, esto es lo que hacía la loca de mi abuela, y ya con eso es suficiente. Sí, luchar por los sueños, o sea, los sueños no se cumplen solos, los sueños se cumplen si uno trabaja para hacerlos realidad, y es lo que nos pasó a nosotros. Un tucumano nos dijo en Gualfín era así, creo que sí, no, bueno, ahora no me acuerdo bien, pero era por esa zona, me dice, miércoles, qué vara alta pusieron para hacer el primer viaje. Sí. Yo creo que sí, pero bueno, lo pudimos hacer. Estamos felices de haberlo hecho, y bueno, anécdotas hay millones, no te alcanza la vida para contarlas, pero bueno, en definitiva es eso. Tenemos un país maravilloso, los sueños se pueden cumplir, y nada. Y de forma muy sencilla, como lo hicimos nosotros. Sí. Simplemente hay que decidirse y encararlo nomás. No todo junto, por etapa. Por etapa o lo que sea, sí, tal cual. Bueno chicos, realmente les iba a pedir el último mensajito, pero lo dieron ahí sin que se los pida. Pero bueno, felicitarlos. Un orgullo para mí que los conozco, que los trato y fui transitando a medida de que ustedes iban contando, traté de interrumpirlos lo menos posible porque quería ser parte de ese viaje y qué lindo este mensaje que dejan como final, de que los sueños están para cumplirse, pero hay que ir por ellos y que no hay imposibles. Así que les dejo la despedida. Yo no quiero interrumpir. La despedida se las dejo a ustedes. Bueno, no, nada, qué sé yo. Yo agradecerte por haberme dejado ser parte de tu proyecto. Y bueno, nada, vamos a seguir soñando. Tal cual. Bueno, sí, yo en lo personal quedé muy satisfecho porque la verdad que lo que habíamos planificado nos salió. Pudimos vivir estos 3 meses, fueron años de vida para nosotros, porque nosotros le dimos un corte total a la vida rutinaria del trabajo, de la preocupación y de un montón de dificultades que tenemos en el día a día para comenzar a viajar, y la única preocupación era tratar de andar lo mejor posible y avanzar de la manera más tranquila y disfrutar del entorno. Eso yo creo que es lo que a mí me llena y que nos abre la puerta y
nos ha hecho ilusionar con un montón de otros viajes que quizás más adelante podamos hacer. Chicos, gracias. Cerramos el primer capítulo. Esperamos el segundo. Gracias. Felicitaciones. Lo que sí, que nos sigan por... Sí, eso. Bueno, nosotros tenemos Instagram y tenemos YouTube y Facebook. Los tres se llaman Viajando en Moto y Bici. Los domingos a las 19:30 se cuelgan los capítulos contando esta historia en más detalles, con más anécdotas. Así que los invitamos a que se suscriban, comenten y pongan me gusta. Así que nada, eso. Y quien quiera entrar a Instagram van a encontrar toda la historia desde el kilómetro cero hasta el final en pequeños reels que fuimos subiendo. Gracias, chicos. Y yo un besito enorme para mi nieta Nina, porque ella mira todo lo que hacemos y después dicen, nosotros yo que soy tan especial para ustedes y no fueron capaces de nombrar. Entonces para Nina, un besito. besito.